El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, actual Ucrania. El sábado 26 de abril de 1986, considerado junto con el accidente nuclear de Fukushima, primero en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Accidente mayor nivel 7. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se está experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podrían generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores de diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radioactivos y o tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inicia un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 6.000 personas denominadas liqueadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liqueadores se vinieron expuestos a altos índices de radiactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable toda Europa. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche y otros 29 en 3 meses siguientes. 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. 2.000 personas recibieron alrededor de 5.000 personas, cerca de 250 y algunas 500. En total, 6.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de contaminación posteriores al accidente. Estas construcciones fueron cerradas por una nueva construcción de sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están cerrados. La central nuclear se encuentra en Ucrania, 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania. La planta tenía 4 reactores RBMK-1000, con capacidad para producir 1000 megavatios cada uno. Durante el periodo de 1977 a 1983 se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. El accidente frustró la construcción. El diseño de estos reactores no cumplió los requisitos de seguridad que en esa fecha ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos es que carecía de un edificio de contención adecuado, si es que poseían uno. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, dentro del cual 1.661 tubos metálicos resistentes a la presión alojaban 1.900 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión, que al calentarse proporcionaba vapor a la turbina de la rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos denominados barras de control y compuestos por grafito y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor.
El accidente, que operaba en el central el sábado 26 de abril de 1986, se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello deberían averiguar durante cuánto tiempo continuará generando energía eléctrica la turbina de vapor después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha para rellenar el hueco de entre 45 y 60 segundos hasta que arranquen los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podían mantener las bombas funcionando durante ese lapso. Con los sistemas de emergencia desconectados al reactor experimentó una subida de potencia tan extremadamente rápida que los operadores no lograron detectarlo a tiempo a las 1:23, una hora después de comenzar el experimento. Algunos en la sala de control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control presionando el botón de apagado de emergencia, el botón AZ-5, defensa de emergencia rápida. Estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Lograron insertarse alrededor de 2.5 metros del núcleo antes de resquebrajarse debido a la enorme presión. Se oyeron fuertes núcleos que hizo volar el techo de 1.200 toneladas al reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino, preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos, alrededor de 4. Se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas. El desastre rápidamente. Las llamas afectaban en varios pisos del reactor 4. Se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Los operadores de la planta pusieron el reactor 3 en refrigeración de emergencia y el 1 y el 2 en la mañana del 27 de abril. 2 días después había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. Todavía no había una cifra de números de muertos, pero en un accidente nuclear aumenta día tras día a la lista de víctimas. Hasta pasados muchos años, los niveles de radiación en la zona más afectada del edificio del reactor se han estimado en 5,6 rotes por segundo, lo que equivale a más de 20.000 rotes por hora. Una dosis de letal es de alrededor de 100 rotes por hora, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Sin embargo, un dosímetro capaz de medir hasta 100 quedó enterrado en los escombros
cuando se derrumbó una parte del edificio y otro se quemó al encenderlo. Todos los dosímetros restantes tenían límites de 3.6, por lo que la aguja quedó estancada en el nivel máximo. En consecuencia, los operarios reactor solo podían determinar que el nivel de radiación estaba en algún lugar por encima de los 3.6, cuando en ciertas áreas llegaban a los 30.000. Debido a las bajas e inexactas lecturas, el jefe del turno nocturno, Alexandre Ekimov, supuso que el reactor estaba intacto. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustible. El reactor alrededor del edificio y las lecturas de otro dosímetro traído a las 4:30 de la mañana fueron estimadas bajo el supuesto de que estaba defectuoso. Ekimov se quedó con los demás operadores en el edificio del reactor hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluyendo Ekimov, murieron por envenenamiento por radiación dentro de las 3 siguientes semanas. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido en el núcleo expuesto en la atmósfera. El grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se había convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados, impulsando el humo radiactivo en un efecto chimenea en una altura considerable. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lectura. En la base de la planta se registró una astronómica nivel de 2080 radios, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. El accidente que operaba en el central de sábado 26 de abril de 1986 se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello deberían averiguar durante cuánto tiempo continuará generando energía eléctrica la turbina de vapor después de la pérdida del suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, para rellenar el hueco entre 45 y 60 segundos hasta que arrancaran los generadores diésel. Los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantenerse las bombas funcionando durante ese lapso. Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en cadena en los reactores para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135, un gas muy absorbente de neutrones. Mientras está en funcionamiento de modo normal, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o la reacción se detiene, la cantidad de 135 aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. El reactor se puede reiniciar cuando se desintegre el xenón. ¿Cómo
operador insertó las barras de control para disminuir la potencia del reactor y esta decayó hasta los 30 megawatts. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor y por esta razón desconectaron el sistema de regulación de potencia, el sistema refrigerante de emergencia del núcleo y en general los mecanismos de apagado automático del reactor. Estas acciones, así como la de sacar de línea la computadora de la central que impide las operaciones prohibidas, construyeron graves y múltiples violaciones reglamentales de seguridad nuclear de la Unión Soviética. A 30 megawatts de potencia comenzó el envenenamiento por xenón y el reactor se apagaría automáticamente. Para evitarlo, deberían aumentar la potencia del reactor subiendo las barras del control, pero con el reactor a un punto de apagarse, los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de las 167 barras de acero de boro que tenía el núcleo. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 abajo, y en esta ocasión dejaron solamente 8. En unos pocos minutos lograron estabilizar el reactor entre 160 y 20 megawatts.